Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Karina Palacios, psicoterapeuta junguiana, comunicadora popular, ha tenido la gentileza de continuar con nosotros este seguimiento de lo que está sucediendo en el país, y esto se vuelve particularmente pertinente y urgente dado el bloqueo brutal de los medios de comunicación y de la agenda informacional del gobierno, ¿no? Que está tratándonos como a tontos, es decir, realmente como idiotas. Y eso nos incluye no solamente a la gente de la oposición, sino a sus propios partidarios, ¿no? Es decir, una manipulación de la información, utilizando los más sofisticados métodos empleados en otros lados. Aquí están especialistas israelíes. Esto que hemos hablado de la palestinización del país es muy claro. Recordemos ustedes que la anterior conversación con Karina esta misma semana fue grabada el día lunes. Y lastimosamente los compañeros mexicanos tuvieron la gentileza de publicarnos, pero con un poquito de retraso. Pero es importante señalar la fecha de la grabación, porque en ese entonces anunciábamos que iba a haber dado el despertar popular, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. El gobierno iba a recurrir precisamente a su caja de herramientas sionista, ¿no es cierto?, con las mejores técnicas también de la CIA, de Gene Sharp, de todos esta especialización que tienen en las tecnologías de la muerte y de la mentira. Y ahí hablábamos claramente que iba a haber atentados atroces de falsa bandera para echar la culpa a De la falsa bandera. oposición, para echar la culpa a los indígenas, pero también mencionamos el hecho de que nuevamente iban a traer estas técnicas, insisto, que son utilizadas por los sionistas en contra de los palestinos, que fueron utilizados en el 2019 acá, en Colombia, en Chile, ¿no es cierto?, de disparar a la cara para vaciar los ojos de los compañeros y eventualmente con la fractura de cráneo provocar inclusive daños mayores. Con esta larga introducción, te agradezco muchísimo, Karina, bienvenida. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo fraterno, cariñosísimo a toda la audiencia y un agradecimiento profundo a todas las personas que realmente sí siguen y están interesadas en las incidencias reales de lo que ocurre acá en el Ecuador. Ha habido realmente un cerco mediático inmediato a partir del día lunes en la tarde, martes en la mañana, después de la incursión violentísima, salvaje a Imbabura, en donde se procuró y se intentó prácticamente aplacar toda la movilización, cosa que no se ha logrado todavía, no se ha desmovilizado todavía. Está la gente movilizada, está levantada, la gente continúan las comunidades. Huaycopunco, por ejemplo, anoche ya hizo un manifiesto señalando que el paro continúa y que no va a dejar de estar movilizado mientras no se dé respuestas a las exigencias. Ya en este momento realmente hay un quiebre profundo realmente entre lo que son las dirigencias y son las bases, ¿no? Los liderazgos empiezan a emerger, pero desde la base directamente, y se empieza a tomar ya la palabra desde los sectores que están sosteniendo en el territorio, en el terreno, todo este proceso, que sí es un proceso muy fuerte, muy sostenido. Hay una convicción y una voluntad popular muy interesante que se va observando a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo toda la sierra está movilizada, la costa empieza a movilizarse desde el sur. Guayaquil se ha movilizado, pero ha quedado un poco ahí detenido, pero en cambio sí, el oro ha tenido grandes muestras de movilización. También la Amazonía en el sur, igual. Entonces hay decenas de focos de movilización, decenas de focos desde los cuales se ha sostenido y se sigue sosteniendo el paro nacional de este año. Y ya hay una conciencia también de que esto no tiene que ver con el movimiento indígena y tampoco con la CONAIE.
esto ya es una reivindicación prácticamente popular a nivel nacional. Ya no hay una diferenciación, digamos, de que esto están sosteniendo solamente las comunidades indígenas, sino los barrios también de las ciudades, los barrios populares, por supuesto, ¿no? Los barrios en los que hay justamente estas situaciones de precariedad, de carencias, en donde sí se siente con mucho más fuerza todo lo que significan los impactos de las políticas ya no solo económicas y financieras, sino de todo orden, políticas inclusive, en donde ya no existen derechos ni entidades a donde ir a reclamarlos, a exigirlos, como ocurría en el pasado apenas mediato, ¿no? Entonces, estamos ahorita teniendo focos por todas partes. Quito está movilizado. Se ha querido decir que no. Quito está movilizado en el norte, Quito está movilizado en el sur. Los estudiantes se han movilizado todos estos días. El día de hoy desconozco cómo está la situación en Quito particularmente, pero en cambio sí está las parroquias rurales, está Calderón, está Carapungo, está Tumbaco, inclusive, cosa que sorprende. Está, es decir, focos son incontables en este momento, incontables, y todos mantienen ya una misma consigna, ya no existe mucha diferencia, ¿no? El diésel, sí, bueno, sí, el diésel, pero la consigna es hacer justicia por las personas que han sido asesinadas, que han sido muertas durante todo este proceso de manera totalmente violenta, absolutamente desproporcionada, eh, incomprensible, absurda, ¿no? Y esta es la primera de las reivindicaciones que se plantea a lo largo y ancho de todo el país, la justicia. La justicia y frente a las personas que movilizadas han sido asesinadas, mujeres que en sus casas han sido asfixiadas, niños, infantes pequeñitos que prácticamente sí han muerto. No se ha dicho esto de manera oficial, se lo mencionó hace 3 días y sin embargo eso inmediatamente se desmintió de parte del gobierno, pero hay testimonios, eh, no recuerdo, pero me parece que es en Cayambe uno de los testimonios en donde se manifiesta que hay dos bebés que han Ay, qué fallecido, barbaridad, oye. ¿no? Producto de la asfixia. Entonces, digamos, y esto no lo dice un medio, no lo dice un líder, no, lo dice una mujer partera, comunitaria, de la tercera edad, ¿no? Que está movilizada y que está alentando el paro desde la calle. Entonces son Pero testimonios yo y te son diría también, no momentos en los solamente en los medios que comerciales, sino algunas redes alternativas que yo más o menos chequeo en el internet y yo no he visto mencionado, alternativas en términos de populares, ¿no? Y no he visto mencionado el tema, es gravísimo. ajá, sí, esto es que son testimonios, porque son testimonios que están dispersos en las redes, Oye, ¿y no hay ninguna que instancia de derechos gracias, humanos que esté haciendo un recorrido y que esté recopilando y documentando esta información? Porque si no después queda disperso y, por ejemplo, cuando se trata de personas desaparecidas, ya con la cuestión de los fallecimientos es una cosa gravísima, pero ya es un hecho pasado. El tema de de los desaparecidos es todavía más grave porque podría haber todavía el chance de rescatarlos con vida, ¿no? exactamente sí, empiezan a reportarse también algunos desaparecidos. No hay información al respecto, sistematizada mucho menos. Conozco que hay algunas entidades de derechos humanos de aquí del Ecuador que están movilizadas y que están, digamos, acompañando a algunos de estos sectores. Por ejemplo, en San Miguel del Común, entendí que estaba INRED y que de hecho había infiltrados que se estaban haciendo pasar por INRED también. El día de hoy he conocido el testimonio de uno de los artistas que ha estado movilizado durante las protestas del día, del 15, ¿sí? Y que prácticamente le han llamado por teléfono a amedrentarlo, ¿no? Directamente. Es decir,
hay situaciones que no se dicen, no se ven naturalmente, esto no se va a poner en las noticias nunca, ¿no? Pero hay infiltración desde todos los ámbitos, desde todos los lados, y lo que se menciona es que efectivamente, o sea, ya no hay ninguna posibilidad, ninguna sombra de duda de que las técnicas sionistas, las técnicas de la entidad israelí, están no solo presentes, sino que están jugando un papel siniestro en todo este proceso del paro nacional, que están intentando quebrarlo como de lugar a través de varias instancias, ¿no es cierto? A través del tema mediático, con la compra de conciencias de todos los sectores, ¿no? Ahora va a haber más beneficiarios del programa Ser Joven. Ahora, 2.000 personas más van a entrar en el programa, no sé qué. Ya estuvimos en no sé dónde, en Loja o algo así, este señor que hace de presidente, dándole bonos a no sé quién en otra provincia. Hay mucha propaganda Ya, de ahora agrobioleta, sí, ya va ¿no? a haber. Exactamente. Está también, bueno, o Y sea, lo de los algo de esto chanchitos y lo de efectivamente ha los llegado a las tractores comunidades. ya es. Karina, ¿conoces si algo de esto efectivamente llegó a las comunidades o es solamente propaganda? No, no, porque en otros casos, solo una cuestión muy parcial de los bonos que se ofrecieron en las anteriores elecciones efectivamente llegaron a los supuestos beneficiarios, en su gran mayoría cayeron en la trampa y trabajaron de gratis, Ujú. digamos, ¿no? ¿No sabes cómo se está dando ahora esta situación a nivel de las comunidades? Hay un par de denuncias, igual, por ejemplo, Guambra Radio ha emitido alguna denuncia al respecto, no solamente que hay esta cosa de querer comprar conciencias, ¿no es cierto? Sino de que efectivamente se abusa de la necesidad de las personas, de la absoluta necesidad de De la las personas desesperación de la y gente, ¿no? de la desesperación, de la angustia de la gente, de la precariedad de la absoluta, y lo que se está haciendo es hacer como si se está ofreciendo esta presunta ayuda, y en el momento en el que se tiene que cobrar, ya les dan largas, no hay el dinero, no se puede cobrar, no saben que sí, ahorita no, pero después, pero más tarde, pero que son, es decir, hay un nivel tal que ya no se puede decir, esto no es negligencia, ni siquiera, ¿no? Esto es, configura actos de crueldad simplemente, ¿no? Ya tiene que ver con el abuso psicológico directo, puro y duro, a una población desde antes ya castigada por la precariedad. Entonces Bueno, son cosas que están hay una ocurriendo palabra en francés y en todos los inglés días. que es deterrence, ¿no? Que es detener por el terror. Es decir, crear una El reputación de deterrence, terrorismo, sí. quitarán de ahí, ¿no? Ser así el malo de la película, para justamente establecer un precedente y que la gente prevenga, digamos, prevenga. Y yo creo que eso de ahí lo está utilizando el presidente desde el principio. Y sí, acuérdate cuando decía que él de malo es bien malo, ¿no? Que de enemigo es bien malo. Entonces yo creo que Sí, lo está aplicando con las mejores técnicas sionistas, lo está aplicando en contra del pueblo ecuatoriano. de hecho, sí, ¿no? Es decir, aquí van apareciendo un sinnúmero de pequeños elementos que se van sumando, ¿no es cierto? Está esto del engaño frente a, porque ya no figura solo como engaño, figura como el abuso psicológico, ¿no es cierto? Es decir, yo te pongo toda la parafernalia, yo te pongo todo, te digo que vengas, te convido a que vengas, los pocos ingenuos que aparecen llegan y salen de ahí de la puerta a sumarse nuevamente a las protestas porque han sido engañados, porque han sido manipulados, porque han sido llevados con engaños, y después ellos sufren, realmente, sí sufren un castigo social, digamos, ¿no es cierto?, por haber acudido a estos lugares. Eh,
para dar oídos al gobierno que después se retira prácticamente dejándoles con las manos todavía más vacías. Entonces, este tipo de instrumentalización está provocando todo lo contrario a lo que el gobierno está esperando que ocurra, porque no hay, digamos, una población diezmada, no hay una población, digamos, desorientada. No, esto no está ocurriendo que el sentido de comunidad es muy fuerte en muchos sectores, eso convoca, eso causa una sensación de seguridad, eso causa una convocatoria, una sensación de pertenencia, inclusive a los sectores mestizos. En algún momento yo estaba mirando y decía, claro, hablamos de los hermanos indígenas, sí, muchos mestizos hablan de los hermanos indígenas, y hay un sentido de familiaridad, ya no con el tema de la hermandad, sino con el tema de la ancestralidad. Porque psicológicamente también es cierto, ellos son los hermanos mayores, ellos son los ancestros, los que representan a los ancestros, a esa parte de los ancestros que muchas veces nos negamos a ver. Entonces, todas estas cosas juegan en favor de la movilización. Y eso no es algo que se pueda simplemente eliminar con 4 bombas lacrimógenas o con 2000 soldados que han arrasado prácticamente con comunidades enteras, con la esperanza, con lugares en donde prácticamente la gente tuvo que salir, evacuar, ¿no? Espontáneamente para poderse salvar la vida, porque había tal nivel de contaminación por gases lacrimógenos que era irrespirable a metros y metros y metros a la redonda. Entonces, eh, estas cosas que están ocurriendo y que el gobierno utiliza, ¿no es cierto?, como parte de esta, ¿qué es? Finalmente es una política de seguridad nacional. Cuando la política de seguridad nacional se implanta en un territorio, lo que ocurre inmediatamente es el control absoluto de las comunicaciones y el cerco mediático. Esto no es un invento, Déjame esto no te es una hago una frase. acotación a ese tema. Estamos hablando de un tipo específico de política de seguridad nacional que es Sí, una recuperación a los 40 y tantos años de la doctrina de seguridad nacional que surgió, fue elaborada en el Cono Sur por las dictaduras militares. Insisto, ahí hay una conversación con Theo Rongen, este compañero investigador holandés que vive en Bolivia, en el que se ubicaba claramente la participación de la Gestapo a través de Klaus Barbie, muchísimas décadas después de que cayó Hitler, en vinculación directa con la CIA y con las mafias narcotraficantes, en la creación de los escuadrones de la muerte en todo el cono sur e inclusive la relación con los ejércitos, muchos de ellos directamente involucrados en varios golpes de Estado. ¿No? Tenemos, ahí está documentada esta situación al punto que ustedes pueden googlear, compañeras, el dictador García Mesa, cuyo primo era el capo de la mafia y que directamente lo involucró a Klaus Barbie e hizo imposible seguir ocultando y seguir postergando su extradición a Francia, donde se lo buscaba por genocidio, por asesinatos, por torturas, por una cantidad de cosas. Bueno, el punto es que este señor fue rescatado y protegido por los Estados Unidos por lo que después se llamará CIA, antes de que los Estados Unidos dejen de estar en guerra con Hitler. Hitler supuestamente se muere a finales de abril de 1945 y este señor ya tenía protección de lo que después será la CIA se crea recién en 1947, él recibe protección a mediados de 1944, cuando ya se da la liberación por parte de las fuerzas aliadas de Francia y la marcha triunfal, digamos, encabezada por De Gaulle, hombre de derecha, pero seguido por las brigadas internacionalistas de los anarquistas españoles y sobre todo de la resistencia del Partido Comunista Francés en el territorio, ¿no? Durante todo ese tiempo. Solamente pongo yo esas referencias para ubicarnos, ¿no es cierto? Que esto de aquí no es que todo así mismo es,
no. Esto de aquí fue una situación concreta que fue derrotado durante los años 80. Aquí en el Ecuador, se me fue el nombre de este compañero, había un compañero, Medina, era un abogado ya mayorcito, no sé, tú te acuerdas, que sacó un libro y hacía esta denuncia de cómo habían penetrado parte de las instituciones del ejército, inclusive del IAEN de ese entonces, la doctrina de la seguridad nacional. Y entonces, justamente esto abrió la discusión para que se vea que hay otras visiones de la seguridad nacional, que no son las de la doctrina cuasi fascista, vinculada, insisto, a estos sectores de la Gestapo y del narcotráfico, y el presidente Roldós jugó un papel fundamental en eso, porque No ya eso. la lucha por la nueva constitución, la constitución de 1978, ya derrotó esa posición y se apalancó en buena parte en importantes segmentos de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, incluyendo gente tan importante como el general Richelieu Le Boyer, que llegó a ser ministro de gobierno en esa transición. Es decir, aquí, mire, yo creo que es importantísimo el recurrir a nuestra historia, porque tenemos una rica historia de episodios de cooperación de toda la gente decente, que puede ser de izquierda, de derecha, aquí en el Ecuador, en otras partes del mundo, ¿no es cierto?, en el que claramente, ¿no es cierto?, se ha planteado una prioridad que es la dignidad humana, la decencia, ¿no?, lo elemental. ¿Cómo evitar que estas cosas pasen? Pues no va a pasar por quienes votan por Correa, quienes votan por Noboa, no. Esto de aquí no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el gobierno, ni con la oposición, sino con la decencia. Y aquí estamos pasando unos umbrales de degradación que nos involucra a todos. Por eso yo creo que En el verdad, reporte que nos sí. estás haciendo es fundamental. Es sumamente importante todo lo que mencionas también, porque justamente en este momento esta semana se estaba discutiendo esta ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? En donde lo que se está generando es que se tenga un tipo de facultades presupuestarias que no ha tenido nunca ninguna de esas dos fuerzas, es decir, otro mecanismo de compra de conciencias, es decir, directamente ya comprarse las Fuerzas Armadas y la policía a través del presupuesto, pero además dar la posibilidad de que ahora sí se convierta esto en simplemente fuerzas mercenarias, ¿no? Que ya llega a unos extremos de absoluta indefensión de todos los sectores de la ciudadanía. Ya no hablemos de los sectores solo populares, sino de toda la ciudadanía. Si ahora no estamos en condiciones de solicitar ayuda de parte de la policía porque hay algún episodio de delincuencia, ¿no es cierto?, común, no podemos acudir a ellos, ¿no? Imagínate después cuando sean simple y llanamente mercenarios, es decir, cuando las fuerzas públicas de seguridad y de defensa se conviertan en un negocio privado. Eso es lo que está tramitando en este momento a través de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, está abriéndose la posibilidad de mercenarizar a los policías y a los militares a través de exenciones presupuestarias, de liberaciones burocráticas y de todo lo demás. Y con esto ahí sí tenemos la más alta probabilidad de que esto se convierta desafortunadamente en lo que fue la Colombia de los años 80, ¿no? Y De los años déjame 70, que remito 80. a nuestra audiencia a una serie de entrevistas que hicimos con el compañero Alberto Yepes, un investigador colombiano de los derechos humanos de las comisiones de paz, que justamente nos contaba de este tema, ¿no? ¿Cuál fue la estructura de incentivos, de pagos, de todo tipo de incentivos, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, para que se desarrolle la iniciativa privada y todo tipo de argucias para mejorar los ingresos, para mejorar la posición, que incluía el capturar a gente pobre y disfrazarle de guerrillero y matarle, ¿no es cierto?, para cobrar la recompensa, pues. Acordémonos que en Colombia no hay la pena de muerte, ¿no? Acordémonos que en el Ecuador no hay pena de muerte desde la época de Don Eloy.
Entonces yo creo que es muy importante esto que estás diciendo porque estamos en un momento para evitar que esto suceda. Las familias de los Efectivamente, policías, las familias de todo las lo Fuerzas Armadas deben estar todo lo absolutamente que claros de que estamos a son, la puerta del infierno y no que te hay escucho. la posibilidad de no entrar. Ujú. Ahí te escucho, sí. Ya. Entonces, mira, estaba chequeando en el internet, era el doctor Manuel Medina Castro, ya un señor muy mayor, yo estaba muchachito todavía en el colegio, adolescente, Ya. y quedé muy impresionado con esta situación y me puse a investigar. Era muy importante el trabajo que se hizo en condiciones siempre de minoría, ¿no? Siempre de minoría, y sin embargo, mira, fue tan importante que esto permitió que en la comisión que redactó la Constitución de 1978 se erradique, o sea, se ponga una cantidad de trabas explícitas que evitaban que se pueda instrumentalizar como una ley como una ley, digamos, como que esa doctrina dictatorial de la seguridad nacional se plasme la nueva institucionalidad. Lo único que quedó, y eso solamente durante algún tiempo, fue que de alguna manera el ministro de Defensa era un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Entonces la negociación que hizo Roldós en eso fue pedir que se pasen al retiro, que pidan la disponibilidad las personas que él iba a nombrar como ministros. Y así todo, a su primer ministro de Defensa también muy convenientemente desapareció, o más dicho, murió en un accidente aéreo, como el que después llegaría la vida de él, de su mujer, del otro ministro Ujú. de Defensa, su vía y su mujer, y obviamente la tripulación. Entonces, mira, yo creo que esto de aquí son temas que vale la pena mencionar a nuestra audiencia y dejar sentado, dejar documentado, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos responsabilidad de todos, civiles y militares, uniformados y de a pie, indígenas, montubios, afro, mestizos, blancos, lo que sea, blancos, verdes, azules, lo que sea. Estamos ahorita, estos son momentos cruciales, ¿no es cierto? Porque es evidente que esta codicia oligárquica tiene una dinámica propia, que es la ley del come solito. Y esto se está viendo, porque mientras estos nos tienen preocupados en esto, siguen avanzando en la privatización del IES, siguen avanzando en la privatización de las eléctricas, de las petroleras, siguen avanzando Así en la es. precarización laboral. Es decir, no ha parado en absoluto, no ha parado en absoluto este proceso de rapiña sobre el territorio nacional. Y lo que es más importante, y subrayo, sobre todo para los tontos útiles de la propia oligarquía, que le están aupando y que están adhiriendo a este proceso, pensando que solamente va a ser en contra de los indios, de los comunistas, de los correístas, pero no se dan cuenta de que muy pronto van a ser perjudicados inclusive en sus negocios, porque todo esto está muy vinculado, ¿no es cierto?, a un proceso que favorece directamente al presidente y su familia. Exclusivamente, Claro, es con que esto requiere, exclusividad. fíjate, es que esto Y requiere de hecho esto, una dinámica en lo político, una dinámica en lo represivo, ¿no es cierto?, que cada vez hace que el círculo de los beneficiarios sea cada vez más estrecho. Por eso, mira, no es casual, no es casual que empieza a haber una escalada de las críticas, por ejemplo, de Primicias, de Canal de mm, Teleamazonas, del Expreso, inclusive de Coavisa, ¿no? Entonces, todo esto de aquí lo que se enmarca es en un proceso de tiras y aflojas al interior de las élites, al interior de la oligarquía, al interior del bloque oligárquico, que pueden estar absolutamente de acuerdo en todo el tema de las privatizaciones, del ajuste, de la precarización laboral, de las bases militares y toda esa situación, pero lo que no les gusta, pueden estar de acuerdo con que maten indios, pueden estar de acuerdo con que saquen el ojo a la gente, pueden estar de acuerdo con que se meta a la cárcel a los correístas, con que se desaparezca gente, todo eso pueden estar de acuerdo. Lo que les afecta es el rato del reparto, y el reparto avanza como una aplanadora. Acuérdense, mire, esto ya pasó, insisto. Voy a insistir, pido licencia a nuestra audiencia por la repetición y a vos por la paciencia. Pero ya en la época de Moreno, cuando ya todo estaba listo y que le tenían conchavado a gente de izquierda y a varios movimientos sociales también, lo que está pasando ahorita con la dirigencia no es casual. Entonces, sí, sí. el punto es que ya en la época de Moreno
se le fue la lengua a señor Santiago Cuesta Caputi, asesor directo del presidente de la República y de una familia vinculada al Banco de Guayaquil, hermano del señor Cuesta, que era del canal, o que es del Canal 10. Entonces, se ve clarito, ¿no es cierto?, cómo van las cosas, porque lo que él dice es, pero si, ¿de qué se quejan? Justamente por este tira y afloja en el tema del reparto. ¿Están de acuerdo en todo lo demás? Hay unos tontitos que todavía se creen que con Moreno, Lazo y Noboa van a tener un código de trabajo revolucionario. Hay unos tontitos que creen que con esto sí verdaderamente va a haber la democracia directa y participativa. Hay unos tontitos que se creen que esto es lo más cercano a la izquierda posmoderna. Pero existen. Perdona, pero eso no entiendo yo, ¿cómo pueden creer eso? Que este es un gobierno de corte fascista, ¿no? Un gobierno de corte fascista difícilmente va a poder proponer esto. Desde la época de Moreno. O sea, mira, acuérdate las imágenes de cómo acabó el paro de octubre de 2019. No, lo recuerdo, sí, pero vamos, creo que sí valdría la pena hacer unas distinciones, ¿no? Fuertes, porque como es lo que está planteado. CONAIE tiene su proyecto etnicista y ese desde ahí no hay nada que reclamarle realmente, porque si ya consigue un diálogo, ya ese es su papel y ese es su límite. Lo que está pasando ahorita justamente es eso. Ya no es que es una fractura solamente de las dirigencias con las bases, ya es una fractura del propio proyecto. A ver, cuéntanos porque eso. Ese proyecto no se sostiene. Empezaste planteándonos un tema muy interesante. Tal vez si pudieras hacer una especie de mapeo de cuáles son los sectores que están ahorita movilizados, cuáles son los sectores que han dejado de movilizarse, cuáles son los sectores que se han sumado a la movilización y cómo se da esta fractura a la que haces referencia entre las bases, las organizaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Bueno, ahorita se está dando una circunstancia muy fuerte, ¿no? Y es las expectativas, la fuerza, porque la fuerza de las movilizaciones ha sido inmensa. Ni siquiera ha llegado a ser tan inmensa como lo fue en el último paro, pero sí ha sido extremadamente inmensa y la represión, el fuerte golpe que ha recibido esta movilización más bien ha generado una mayor agitación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? A lo largo de estos años, de estos últimos 6 años, ¿no es cierto? Desde el 2019, toda esta fuerza de movilizaciones se ha quedado trunca en las mesas de diálogo. Es a donde ha llegado. Y si bien es cierto que ese ha sido el proyecto de CONAIE como tal, como institución, como estructura, ese aparentemente ahora ya no cuadra, ya no calza, ya no acoge las aspiraciones del movimiento indígena. Entonces, si esa estructura ya no tiene cómo sostener esas aspiraciones, va a tener que ser reemplazada por algo que sí lo haga. Ese me parece que es el proceso que en este momento se está verificando. La ruptura entre las dirigencias y la ruptura y las bases y los liderazgos de base, ¿no? Obedece precisamente a esto. Obedece al hecho de que mientras mayores son las movilizaciones, mientras más fuerza van adquiriendo a lo largo de la historia, ¿sí? Mayor es la frustración, ¿no? De a dónde llega ese poder, a dónde llega esa energía, a dónde llega esa capacidad de movilización. No está llegando a los límites a los que sí podría llegar. Hoy estamos asistiendo justamente a esta prueba de fuerzas. Hasta dónde podemos llegar, y ya no digo pueden llegar los movimientos indígenas o las comunidades indígenas, sino a dónde podemos llegar. Porque en este momento ya es un momento plural. Estamos todos los pueblos. Precisamente la CONAIE no puede acoger las aspiraciones populares de todos los pueblos. Porque una cosa son las aspiraciones
étnicas de garantías de derechos que los tuvieron y los tienen en esta Constitución, ¿sí? Y las aspiraciones de una política de gobierno en donde no solamente haya inclusión por derechos, sino que haya una verdadera atención desde el Estado para igualar las oportunidades de todos los sectores populares para tener una vida mínima, ya no digamos mínimamente digna, sino aspiracional a una calidad de vida y un bienestar del buen vivir, de eso que se prometió hace un montón de tiempo y que no es de factura correísta, Claro, eso eso es proviene del mundo andino, esa claro. es una tesis del mundo andino. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo Esto se tienen que puso, ver para con nuestra eso. audiencia, Karina, discúlpame, esto se puso sobre el tapete precisamente con el levantamiento de Inti Raymi de mediados de 1990. Efectivamente, en donde se empezó a hablar y se empezó a posicionar qué significa eso. Entonces, el tema del Estado intercultural, plurinacional, eso ya forma parte de la Constitución. ¿Cuál es la idea? ¿No? Que en este momento estas aspiraciones de un Estado plurinacional, multicultural, tenga verdadera manifestación material en las políticas. Pero esto ya no se queda ahí, porque más allá de que seamos un Estado plurinacional, multicultural y demás, si la precariedad está a la orden del día y todos somos víctimas de aquello, da igual si tenemos los mismos derechos o no. Al final de cuentas, no tenemos un goce de un buen Claro, vivir. esa es No tenemos la ficción tremendamente atractiva, seductora de la igualdad ante la ley, pero que en los hechos es una absoluta, es un mal chiste, es un es una chiste entelequia, pero más allá de eso, absolutamente cruel, ¿no es cierto?, respecto a una realidad lacerante, ¿no? porque además tome en cuenta que todos somos iguales ante la ley siempre y cuando no me la pueda comprar. Claro, eso te Y iba a comentar, esto eso te iba a comentar, mira, naturalmente yo creo produce que las desigualdades absolutas yo creo que esta ficción de la en igualdad ante la todo ley orden de es, manera estructural. Y es entonces allí aparecen las violencias estructurales que en este momento están emergiendo visualmente. verás, esto yo creo que es importante subrayar, ¿no? Porque durante un tiempo, yo diría desde el retorno a la democracia representativa en el 78, 79, como que se iba construyendo, seguía siendo una meta muy golpeada, muy minimizada, muy degradada por las políticas neoliberales, pero seguía siendo una meta esta idea, era el horizonte, ¿no? Era el referente al que se quería llegar. Nos faltaba, pero a eso estábamos yendo, de la igualdad ante la ley, por lo menos, ¿no? Y esto incluía formalmente, por eso era tan importante el que el presidente Roldós en su discurso de posesión leyó un párrafo en quichua, ¿no? Por eso era tan importante también el que muchísimo tiempo después el presidente Correa esté dando parte de su reporte de las sabatinas también en quichua, y ahí sí y al menos ensayando, yo no tengo la menor idea de que también hablaba el quichua, pero al menos ensayaba en quichua, lo cual, a pesar de la ridiculización del que fue objeto por parte de sectores indígenas, me parece que no se logra apreciar la tremenda dimensión simbólica de lo que eso significaba. En el medio de estos dos eventos, a nivel institucional, al nivel más alto de las instituciones, estuvo, insisto yo, este gran terremoto psicológico y social que fue el levantamiento de 1990, que hace una realidad ya en lo cotidiano, a nivel de la microfísica del poder, a nivel de las vidas de la gente común, la lucha contra el racismo. Si lo que antes era un tema formal, si vos quieres abstracto, que había que luchar por su concreción institucional, a partir del levantamiento de 1990 se convierte en una lucha personal, en una lucha cotidiana, en un proceso de reflexión y de autosuperación personal de la gran mayoría de ecuatorianos. En el mundo Así es, mixto sí.
este fue un efecto terapéutico fundamental. ¿Por qué lo subrayo? Porque ahorita estamos retornando, o sea, estamos desbaratando todos esos 30 años de construcción y estamos con un proceso de escalada, no solamente del racismo, sino también de una actitud institucional patrimonialista que no reconoce esta conquista que yo te diría es flagrantemente burguesa, es una conquista burguesa esto de la igualdad ante la ley, y retornamos a lo que vos acabas de decir, ¿no? Yo me compré la ley, o sea, ¿cómo así me vienes a reclamar nada? O sea, el manejo patrimonialista del Estado, el asunto de que no hay ninguna distinción. Fíjate, en lo del carro vinculado a los atentados en Guayaquil de la empresa industrial molinera, en realidad, en la opinión pública, tanto en los críticos como en los que defienden, no hay ni siquiera un intento de clarificar dónde acaba el presidente, dónde empieza la presidencia y dónde empieza la empresa de los Novoa, dónde empieza Industrial Molinera y dónde acaba la presidencia de la República. No hay ese límite, porque ya empieza a haber esta situación somocista, ¿no? Esto de aquí era de los monarcas así, pero del feudalismo más sátrapa de hace siglos, que ahora vuelve a plasmarse y empieza a normalizarse y sobre todo a justificarse por parte de los medios de comunicación y de los analistas políticos. Entonces, yo creo que esto que vos estás señalando me parece que es clave, porque ¿cómo así la gente está dispuesta a aceptar? Y aquí sí te pediría que profundices en esta situación, o sea, ¿en qué medida, ya no los que están en la protesta, ¿no? Que esto es muy importante, hay un segmento limitado, pero muy significativo de gente que está dispuesta a arriesgar el pellejo en estas condiciones de represión y sigue protestando ya, vamos para el mes. Pero para el resto de la sociedad, sí se constituye pues una afrenta, inclusive respecto al sentido común heredado, ¿no? El que de pronto la gente acepte que tenemos aquí al dueño de la hacienda y nosotros somos los semovientes. Uh-huh. La verdad, ahí hay, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, una dualidad, ¿no? Una dualidad muy profunda que traspasa sobre todo a las clases medias, sobre todo a las clases medias, ¿no? Clases medias, digamos, con un muy alto, como una muy alta dosis de una autoimagen superior a sus propias realidades, es decir, hay una alienación, si tú quieres, eso es lo que tendría que llamarse, ¿no? En donde no logran concebir, porque no es posible, no es concebible, la gran diferencia, la gran brecha que existe entre esa clase llamada media y la burguesía o la oligarquía. Y en esa gran brecha, ¿no? No la conciben. Se consideran que está mucho más arriba en la escala de lo que en realidad están. Y esto hace que su aspiración a entrar en ese círculo de la oligarquía o a parecerse a ese círculo o a creer que forman parte de él porque tienen más dinero que el resto, ¿no? Esta ilusión provoca una configuración ideológica, ¿no? Y en esta configuración ideológica se justifica el racismo. Se lo justifica absolutamente desde el punto de vista del medioevo, desde el siglo hasta del siglo XIX, en donde digamos, era signo de estatus despreciar. No es que es signo de estatus, porque tú puedes despreciar porque eres poderoso, porque tienes la capacidad. Esta mentalidad está muy anclada a esta aspiración y a esta incapacidad de observar esta brecha entre lo que es la clase media y lo que es la oligarquía o la burguesía o el fascismo instalado en el gobierno, ¿no? Entonces, ahí es en donde entra todo este tema y causa efervescencia, porque finalmente
Cuando tú ya observas y estás absolutamente claro de tu realidad material y de tu lugar en el sistema y en la estructura económica, que era lo que en algún momento habíamos comentado, si yo ya sé que a menos que yo trabaje el día de hoy no como, ¿no? Si yo ya sé que eso difícilmente va a cambiar en mi existencia y a lo mejor para mis hijos yo aspiro a algo mejor, ¿sí? Si yo tengo esa conciencia, entonces yo sí sacrifico 30 días con tal de que mi lugar en la economía, ¿sí? Se transforme y cambie y tenga yo la mejor posibilidad, la mayor amplitud, ¿no? Para recibir la riqueza que yo misma produzco, ¿sí? Para poder ampliar mis posibilidades para que las generaciones que me siguen sí tengan, ¿no es cierto? Esta, esta holgura en la comodidad, esta holgura en las condiciones de vida, porque es eso lo que se busca. No estás buscando que te regalen $1 del diésel, no es que es eso, ¿sí? No son ejércitos de pordioseros buscando $1 del diésel, que esta es un poco la mentalidad, ¿no es cierto? De este tipo de gente. No es eso, ¿sí? Ahí ya Estos vagos que quieren comer gratis, ¿no? O sea, la típica de Milton Friedman de que no hay lunch gratis. y es este desprecio, ¿no? Y que desafortunadamente, y esto como una información a todas las personas que escuchen aquí y que de pronto puedan haber estado pensando de esa manera quizás, hay una muy mala noticia que hay que darles y es que este pensamiento es fascismo, por muy lejano que les parezca, por muy raro que eso suene, Ya, pero, porque es oye, un yo creo que pensamiento de acabas de odio. mencionar, este es un tema muy importante. A ver, cuando se habla del fascismo, hay varios estudiosos de un espectro amplio, Ajá. ¿no es cierto?, del fascismo clásico, digamos, de los años 30, hace 100 años, y lo que te marca es que la base social del fascismo, la base dirigente del fascismo, obviamente, son sectores de la burguesía desesperados por la crisis capitalista, desesperados por el ascenso de la lucha social, desesperados por el hecho de que van perdiendo hegemonía y ya no convencen, desesperados por el hecho, perdón, que van perdiendo legitimidad y entonces solo les queda el recurso a la violencia y necesitan justificar esa violencia. Del otro lado, de la fuerza mayoritaria, digamos, social que está ahí involucrada, los sectores que están de manera fundamentales militando en las filas de las distintas versiones del fascismo, son los sectores de la pequeña burguesía, son los sectores medios que se pauperizan, que se van hundiendo, precisamente por las políticas de ajuste. Por eso, miren, como esto de aquí fue diseñado, algún rato vamos a conversar con detalle, el primer intento en Alemania fue la hiperinflación de 1923 y eso no les funcionó. Tuvieron que provocar unas políticas que ahora se llaman políticas de ajuste. Peter Browning y Peter Browning, inclusive hay una calle en Nayón que está puesta en nombre de este señor, que es el que provoca una depresión que implica una destrucción del tejido productivo, el tema que es lo que estamos viviendo de manera crónica aquí en el Ecuador y que se ha agravado en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los sectores profesionales, los sectores que tienen una tiendita, los sectores que tienen un carrito, los taxistas, inclusive sectores campesinos, por eso es tan importante el tema indígena, se les va hundiendo el piso, les quitan la alfombra debajo de los pies, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer proletarios, ellos que toda la vida habían querido, ¿no es cierto?, salir de pobrezas, aunque sea simbólicamente, y ahí viene el tema que vos mencionas, porque acá ese tema Exactamente, simbólico, ¿no es cierto?, de exactamente, tratar de elevarse simbólicamente, ¿no es cierto?, exactamente. como arribismo, aspiracional, aspiracionalismo, cualquier nombre que se le quiera dar, ¿no es cierto? Tratar de sacar la cabeza, aunque sea en términos de lo imaginario, de lo simbólico, Y en aunque en donde términos, tú te refieres a los otros, claro. ¿cómo Pero tú oye, te refieres solo a los acabo con un otros? detalle que me parece que valdría la pena que lo menciones, porque tiene que ver con el argumento que tú estabas construyendo. En el caso del Ecuador, esto Sí, está atravesado además por una defensa. no te escucho.
Esto, en el caso del Ecuador, este querer compensar, ¿no es cierto?, simbólicamente el que te estás hundiendo materialmente, te estás hundiendo económicamente, está atravesado también por un tema racista. Entonces, yo la forma que tengo que hacer es blanquearme. Ahí está el Bolívar Echeverría con el tema de la blanquitud, Por ¿no? supuesto. ¿Cómo se utiliza el tema de que, es que yo soy superior a los indios, estos indios de mierda y toda esta cuestión del fomento al racismo que se ha visto, lo que le cortaron las trenzas a los dos compañeros a principios de semana, pues, ¿no? Entonces, yo creo que marca, ¿no es cierto?, claramente la coherencia Sí. de una política represiva, de una política de enfrentamiento de pueblo contra pueblo, de una política de degradación de lo político. ¿Cómo establecerías tú las principales capacidades de respuesta, de resistencia de la gente desde la perspectiva psicológica? Antes de eso, el gobierno acaba de cerrar Radio Ilumán en Imbabura. Qué bárbaro. Está arrasando con absolutamente todas las ventanitas y por todos los resquicios por donde se puede filtrar la realidad, la realidad. Esto no es gratis, esto no es porque sí. Y la forma de resistir a esto, por ejemplo, y es algo que habíamos comentado el día de hoy con algunos de los artistas con los que yo trabajo mucho en terapia con seres bellísimos, ¿no? Que son los artistas. Y les estaba mencionando, si tú estás en un segundo piso, si tú estás en la calle, si tú estás en la esquina y puedes grabar cualquier cosa, lo que sea, lo que puedas documentar, hazlo y ponlo en redes. Abre, abre inmediatamente el streaming, ponte en Facebook Live, transmite lo que ves. Solo transmite lo que ves, no lo interpretes, no lo expliques, si quieres y puedes explicarlo, chévere, pero si no, solo déjalo ver, ¿sí? Porque miles de ojos no se pueden apagar con una bomba lacrimógena, como en cambio en las protestas sí lo pueden hacer, ¿sí? Y te pueden que dejar ciego, pero no pueden dejar ciegos a todos los que estamos alrededor. Entonces, abre, abre la posibilidad de ser tú también, ¿sí? Testigo ocular de las cosas que están pasando, testigo de la historia, porque estamos escribiendo un capítulo profundamente significativo en la historia de nuestro país. Parece que no, pero se están resquebrajando estructuras arcaicas de liderazgo de la propia resistencia. Sí, sí. Y por lo tanto está emergiendo algo nuevo, está emergiendo otra cosa, está emergiendo algo que no hemos visto antes, está emergiendo algo real, está emergiendo algo que proviene de las propias entrañas de las expectativas y de las aspiraciones populares del campo, sí, y de la ciudad también, de los sectores más depauperizados, de los sectores más combativos, de los sectores quizás más conscientes de lo que son. ¿Sí? Y esa conciencia es la que a medida que va emergiendo y a medida que vas abriendo los ojos a esa realidad, de dónde me ubico yo en el ámbito de lo económico, es lo que me hace entrar en el proceso. ¿Y qué hago yo para poder aportar? Lo que puedas, lo que puedas, porque la resistencia no es estar en la calle, la resistencia es difundir, hacer contactos. Mira lo que ha pasado en estos días. Se completamente cercaron mediáticamente Imbabura y totalmente apagaron todas las comunicaciones, les quitaron la luz, la electricidad, les quitaron el agua, les quitaron todo, les quitaron todo. ¿Y qué pasó? A través de las redes sociales, en lo poquito que tenían de carga los teléfonos celulares, empezaron a enviar fotografías, videos, etcétera, y a pedir ayuda y a exigir que venga la gente. Eso que ocurrió, ¿sí? Fue subterráneo y emergió, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales de manera que se pudo sostener. Entonces, que no es que no puedo hacer nada desde tu sillón, sí puedes hacer ahora, sí puedes hacer. Desde tu sillón sí puedes hacer algo. Desde tu sillón sí puedes mandar un mensaje. Desde tu sillón puedes llamar al compañero que está en la otra ciudad y decirle, oye, acá estamos, acá estoy viendo a todos que todavía están con las pancartas y están todavía allá levantándose en el paro. ¿Y cómo están allá? No, acá también. No, entonces seguimos y salgo. No sé,
son apenas mensajes de 2 minutos que nos dan la sensación de que todos estamos conectados frente a la misma situación, en el mismo propósito, con el mismo objetivo común. Sí, justicia para estas personas que han dado la vida, pero también hacerle el cerco a esto que es fascismo. Esto es fascismo, puro y duro. No se llama de otra manera, ¿sí? Y si tú quieres ser cómplice del fascismo, desafortunadamente eso no puede ser algo respetable. ¿Por qué? Porque el fascismo es un crimen de odio. Es así de simple. El fascismo es una doctrina que infunde, que difunde odio, terror y la intención de exterminio del otro. Esto es el fascismo. De ahí que se implementen todas las políticas habidas y por haber de terror y de sí, pero el fundamento está ahí, está en la mente, está en el sentir y está en el actuar cotidiano también. Si yo salgo con esto de que, hongos sucios, no sé qué, pues lo siento mucho, esa no es una opinión. Eso es odio. Eso se llama fascismo. No me importa si a usted no le gusta, pero así se llama y si usted continúa haciéndolo, usted es cómplice de estos crímenes y usted se convierte también en un propagador de esa doctrina de odio, por lo tanto usted también es un criminal, no solo cómplice. Estas cosas del discurso y de la idea y del pensamiento, así es como se materializan en estas coyunturas, ¿sí? Así, tal cual, cruenta y crudamente. Longo sucio, eso es fascismo. Sí, no, pero es que siempre hemos dicho, sí, siempre hemos tenido la idea de que eso era Y que estatus. puede No es manifestarse estatus. en temas menos evidentes, ¿no? Porque una cosa es el insulto, en el que claramente está ahí la violencia, pero a veces queda disimulado con el chistecito, ¿no? Con el doble sentido, ¿no? Con Pero el... el chistecito y el doble sentido son pasivo-agresividad. Da igual, sigue siendo lo mismo. Desarrolla eso, por Sí, favor. ya. La pasivo-agresividad constituye un intento de ocultar mi odio, de ocultar mi agresividad frente a otro. Y entonces yo, para parecer bonito, parecer agradable, parecer afable, ¿no es Parecer cierto? políticamente correcto. Ni siquiera, simplemente para parecer afable, digo un chiste o creo que digo un chiste que en realidad es un insulto disfrazado y luego yo insulto al otro que me está exigiendo respeto. Estas cosas también forman parte de esta ideología de odio, ¿no? De terror, de exterminio, ¿no? De discriminación. La discriminación por sí misma, ¿sí? Tiene tintes de esta forma fascista de pensar. Pero la práctica de esto se convierte ahora sí en una materialización del fascismo, en donde yo, en lugar de, ok, sí, como he dicho varias veces, el que ayuda más el que no estorba, ¿sí? Y si yo me pongo ahí para estorbar, si yo me pongo ahí para inflamar en contra de un proceso de dignas y justas y legítimas aspiraciones de un montón de sectores populares que no todos van a salir porque hay un montón de mujeres y niños que necesitan estar en casa, pero no por eso quiere decir que sean menos. Entonces, si yo me pongo en el medio para estorbar, ¿no es cierto? Luego yo voy a ir a acusar a los demás, ¿no? De que esas justas reivindicaciones me han hecho daño a mí. Cuando en realidad no le estamos quitando nada, cuando en realidad no estamos exigiéndole a esa particular persona nada, estamos observando que hoy una estructura estatal que está manejada por una mafia fascista, ¿eh? Que lo que está haciendo es exterminando, porque además la política de violencia que se está ejerciendo aquí tiene tintes racistas. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás sentado en un bus y estás rubiecito y está al lado una persona que tiene una fisonomía andina, a la que le van a agarrar es a la persona de fisonomía andina, no a ti. Y eres tú el que anda llevando la bomba molotov. ¿Cómo te parece? Es decir, ¿sí me explico? Nadie lleva bombas molotov ni nada, pero es esta forma
selectiva. Que además Esta, déjame completo, porque esto estuvo tan programado, mira, que en la declaratoria del conflicto interno se empieza entrenando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales en estas actitudes racistas, y se empieza también domesticando a la población, haciéndole asumir que eso es así, eso es normal, y no lo hacen con la población más movilizada que podría estar vinculada a matrices de tipo indígena, andinos, sino que lo hacen con afrodescendientes, ¿no? Cuando surge la ah, denuncia en torno a los 4 chicos de las Malvinas, resulta ser que eran 43 los desaparecidos y muertos llevados por las fuerzas del Estado, en su gran mayoría jóvenes negros, jóvenes así es, afrodescendientes de barrios pobres. así Entonces es. empiezan con estos sectores, ¿no es cierto?, que tienen ¿Cómo se llama eso? mucho menos voz, ¿sí? Entonces empiezan a practicar, a nivel de los ejecutores, empiezan a practicar el racismo, a eso que llamabas vos psicopatizar, pero también están entrenando a los barrios, a la gente, a que sea así mismo es. ¿No es cierto? A contribuir al tema de la construcción de un chivo expiatorio, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, en verdad, ahí está el discurso del ministro de Defensa, ¿no? El chico de 11 años, él era el delincuente, ¿no? Bien hechito, Claro. porque él era el culpable, ¿no? Entonces, empiezas a culpabilizar a la víctima, ¿no? Que es la típica construcción del chivo expiatorio. Y entonces, nuevamente, vuelve a ser muy funcional a esta situación el tema del chistecito, esta cuestión pasivo-agresiva, que en muchos casos, ¿no es cierto?, en el discurso, y estoy muy atentas, compañeras, compañeros, en el círculo de amigos, dice, no, pero es que eso lo digo de chiste aquí entre nos nomás. Es solamente, no, afuera que voy a estar diciendo, No, 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 y toda esa no. cuestión. Bueno, clarito, En porque todo estos esto momentos, contribuye a crear un clima y una correlación de fuerzas que lo que hace es pavimentarle el exactamente. camino al fascismo, pavimentarle el camino al racismo, pavimentarle el camino a un proceso de palestinización de los sectores populares. Efectivamente, y eso que tú mencionas, ese método de fascistización se verifica sobre la base de la limpieza étnica. Eso se llama limpieza étnica, en donde tú eliges un grupo humano por su color de piel o por su adscripción, ¿no es cierto?, a una cierta cultura, ¿ya? Y es a esos a los que identificas, a los que apuntas y a los que exterminas. Eso se llama limpieza étnica, ¿sí? Y es tal cual uno de los mayores síntomas de que aquí se está implementando un régimen fascista puro y duro. Y entonces, primero fueron los grupos afrodescendientes, por supuesto, sí, fíjate. Y después, ¿sí? Ahora cargan contra las comunidades indígenas. Y ahora sí ya importa poco si eran indígenas o no, si no sé qué, con tal que se vean de una cierta manera y estén medio en el campo, nos vamos por encima. Y Ya, que ya no hay, yo ¿no es te cierto? completaría el tema que me parece muy bien argumentado lo que dices, porque ese mecanismo incluye, por ejemplo, no solamente la cuestión étnica, ¿no es cierto?, sino también ciertas disposiciones sociales o políticas, ¿no es cierto? Porque también se incluyó, acuérdate, el tema de la vejación, que también se vejó a los chicos desnudándoles. Entonces, era el tema que empezó, ¿no es cierto?, Por supuesto. gente que parecía, ¿no es cierto?, más allá de la cuestión binaria en términos sexuales, pues se lo vejaba públicamente, se lo desnudaba, ¿no? Y eran culpables por el hecho de no ser heteronormales, digamos. Entonces yo creo que es muy importante entender eso, porque, y lo mismo pasó con la cuestión de los correístas. Entonces los correístas quedan absolutamente anatemizados porque todo correísta, toda persona con sensibilidad social son unos castrocomunistas absolutamente narcotraficantes, corruptos, desgraciados, mentirosos y una cuestión así, ¿no? Entonces, yo hago acuerdo de ese poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿no? Con respecto al nazismo. Primero vinieron por los comunistas, pero como no Ajá, soy comunista, después vinieron por los sindicalistas, pero como no soy sindicalista, después no vinieron me importa. por los judíos, pero como no soy judío, ahora vienen por mí y no hay nadie que pueda levantar un dedo. Así es. A eso nos estamos enfrentando exactamente. A eso, a ese tipo de régimen. A ese tipo de régimen. Es aquí en el Ecuador
ha ocurrido un fenómeno muy interesante y que creo le ocurre a la mayor parte de pueblos que han sido por siglos oprimidos y por siglos invisibilizados y por siglos discriminados o despreciados. Una vez que se pierde el miedo y cuando ya se ha perdido prácticamente todo lo material, ¿qué queda? La dignidad. La dignidad. Eso es lo que se ha levantado ahora. Eso es lo que está movilizando a toda la gente en este momento. Ahora mira, ¿Sí? con tu análisis de las situaciones concretas, de la información que ha sido bloqueada por la censura oficial, por los medios de comunicación, por la falta de información, inclusive en aquellos sectores con la mejor buena voluntad dentro de las redes alternativas, has logrado caracterizar cuál es la verdadera agenda que está detrás del gobierno ahorita, ¿no? Y ahora, en ese punto me parece que es fundamental algo que lo anunciamos el día lunes, que es la cuestión esta de los atentados de falsa bandera, ¿no? El terrorismo. Yo pongo como referencia algo que está absolutamente documentada, en el caso de la Italia de los años 60 y 70, en el que el ascenso de la lucha obrera, en ese caso, la Ajá, sí. movilización social, el ascenso del Partido Comunista en términos electorales, ¿no es cierto? Todo esto generaba tal nivel de pánico, no solamente entre la oligarquía italiana, que hasta dio un golpe de Estado con el príncipe Borghese y toda esa cuestión, sino la CIA y la OTAN. Directamente hay una documentación que incluye testimonios de alguien que llegó a ser presidente de la República de Italia, de la República Italiana, Francesco Cossiga. Todo esto pueden encontrar, por favor, en el Internet, está documentado. La presentación del presidente Cossiga está ahí, ¿no es cierto?, respecto a Gladio, que era la organización, la red secreta de saboteadores de escuadrones de la muerte construida Mm, por la CIA, administrada y controlada desde la OTAN en Bruselas, con sus oficinas locales en cada país, que provocaban atentados de falsa bandera, como los que estamos viendo ahora aquí en el Ecuador, y que le atribuían a los comunistas, que le atribuían a la izquierda, que le atribuían a los opositores. Con el propósito de crear tal nivel de animadversión de la gente, sobre todo de sectores medios, en contra de la izquierda, en contra de las movilizaciones sociales, que justifique una mayor represión, que justifique la violación de cualquier principio democrático, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Menciono también que aquí en el Ecuador yo recuerdo que de las primeras cosas que hice de muy muchacho, cuando abría los ojos políticamente, algún amigo me llevó a verle a su papá en el edificio que ahora es el administrativo de la Universidad Católica en Quito. Era José María Egas, profesor de ujú, sociología, que denunciaba públicamente, ¿no es cierto?, que él había, él nombrado por el libro de Philippe G., agente de la CIA, que estaba denunciando lo que había hecho la CIA ok. aquí en el Ecuador, él decía, sí, en efecto, Ajá. yo era de las juventudes conservadoras. Ahí mencionaba, por ejemplo, a la doctora recientemente fallecida, la doctora Isabel Robalino. Yo era de las juventudes Mm, conservadoras y a nosotros nos organizaban para que salgamos a poner bombas en las iglesias y pintemos que era el Partido Comunista del Ecuador. En ese marco, compañeras, compañeros, se dio el censo de población organizado por el gobierno nacional y un par de muchachos, 22 años, una parejita de recién casados, profesores de escuela, de primaria, de jardín de infantes, creo que eran de primaria, eran muy muchachitos, fueron a hacer la boleta del censo en una localidad de Azuay y fueron quemados vivos por comunistas. Todo esto de aquí, por favor, está absolutamente documentado, ¿no es cierto? Y te pongo como preámbulo para que nos analices cuál es el diseño, cuál es el efecto de estos supuestos atentados terroristas y qué es lo que realmente pretende y cómo la gente, digamos, reacciona ante eso y cómo la gente podría curarse en sano frente a esta manipulación tan brutal, ¿no? Porque si no les resulta una cosa, pues van a seguir escalando, como fue el tema del asesinato de Villavicencio, ¿no? Escalan el asunto a tal nivel ujú. que ya la gente ya no tiene defensas y simplemente cae en la trampa ideológica de manera inmediata. Bueno, bueno, para empezar, justamente esto es una política, ¿no? Entonces no podemos seguir siendo ingenuos de pensar que los medios de comunicación están informando lo que es, sino solo y únicamente el guión
ni siquiera del presidente, ¿no? Sino de toda la cúpula militar que en este momento se encuentra protegiendo a esta forma de gobierno, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy claro porque de lo contrario no se entendería. Hay mucho que se está diciendo respecto de que hay militares que podrían estar favoreciendo un favor de y tal. Sí, quizás por ahí en algunos sectores, mandos medios y hacia abajo, pero la cúpula está absolutamente tomada, ¿no? Entonces, eso en principio. Segundo, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de esto tiene, en primer lugar, ciertamente la caotización en términos de generar terror. Inclusive el propio paro le es funcional a la necesidad de generar angustia y ansiedad a este gobierno, porque en la medida en la que estemos enfrentados, en la medida en la que podamos estar, digamos, sintiendo algún tipo de contradicción entre nosotros mismos, eh, el gobierno queda fuera de la discusión, como si fuera un enfrentamiento entre nosotros. Eso lo primero. Entonces, desviar la atención a la gestión del gobierno. Esto en principio y desde todos los puntos de vista. ¿De qué nos están desviando la atención? De lo que tú dijiste al inicio, ¿no es cierto? La posible privatización del IES, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema, todo lo que tiene que ver con el manejo económico, los recursos estratégicos, los sectores estratégicos del Estado, que es nuestro patrimonio. Pero además hay una parte que ya resulta extremadamente tenebrosa, que es la protección, porque hay una protección. Ahorita ya no hay ni siquiera eh, la posibilidad de pensar de otra manera. La protección de los grupos de delincuencia organizadas, los más altos, ¿no? Porque ha habido masacres, ha habido matanzas, ha habido todos los horrores posibles durante esta misma semana de paro, esta misma y la anterior. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Sembrar más terror todavía. Sembrar más terror. Una población aterrorizada es una población desmovilizada. Así de simple. Una población aterrorizada es una población desmovilizada. Y esto es el verdadero objetivo en términos de control social, ¿sí? Porque lo otro, naturalmente, lo está fabricando el gobierno a través de todas las instancias posibles. De un sistema legal, ¿no es cierto? De un entramado legal que le permita convertir el latrocinio, el despojo de todos los recursos naturales en algo legal. Esto es el peligro al que nos estamos enfrentando. Aparte la otra instrumentalización de la que estamos siendo objeto. ¿Cuál sería convertir el Ecuador en zona arrasada? Si algo se convierte en tierra arrasada, lo único que puede hacer es que pedir socorro, ¿no es cierto? Y permitir la injerencia extranjera, permitir la ocupación, permitir que este país se convierta en tierra de nadie, solamente de quienes puedan adquirir las tierras que han quedado totalmente arrasadas, que han quedado totalmente despojadas, con un pueblo totalmente aterrorizado, con una gente totalmente desmovilizada, con personas absolutamente inermes, porque eso es lo que está pasando en los sectores comunitarios, que naturalmente no se dejan vencer porque tienen una historia de resistencia de más de 500 años. Y ese pequeño detalle no lo habían tomado, creo, en cuenta, porque aquí en lugar de que eso esté causando terror, está causando indignación y está encendiendo todavía más la necesidad de sostener este proceso. Ahora, mira, en este contexto, yo creo que es fundamental el proceso de sensibilización o la forma como reacciona un segmento muy importante de la población, que es la juventud.
¿Cómo has visto vos esa situación? ¿Qué tan sensibles están tanto a las protestas sociales como a la manipulación del gobierno, los distintos sectores, ¿no? Tanto más andinos como más urbanos. ¿Y cómo vería la diferenciación entre lo que es la situación en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la costa? ¿Y cómo verías tú la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la movilización de los chicos que son verdaderamente unos aviones manejando el teléfono celular con todas las sugerencias que has dado, ¿no? El hecho de que puedan documentar eventos que están presenciando, los testimonios de la gente, pero también el asunto de que puedan, a través del TikTok, a través de las redes sociales que ellos manejan, puedan generar claves de lectura que alerten a la gente frente a estas trampas ideológicas, a estos mecanismos de guerra psicológica que se están desplegando. Pienso que ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, por supuesto siempre se van a necesitar más manos y más ojos. Y de lo que he visto, hay sí, esta energía profunda, ¿no? Esta indignación, esta inexperiencia también que se está fogueando en las calles, que se está fogueando en las redes sociales, que anhela participar, porque ciertamente hay un sector, ¿no?, que anhela participar. Quienes no han podido, quienes no han sabido, quienes no han tenido manera de hacer un contacto directo con alguna organización de base, con algún liderazgo que le pueda convocar y que le pueda señalar cuál sería su papel, ¿no? Hay mucha gente, muchos guaguas, muchos guambras, que ahora están allí como, bueno, pero ¿cómo lo hago? Aquello en lo que eres experto, aquello en lo que eres experto, aquello en lo que sabes que algo te sale bien, aquello en lo que te sale natural, ponte en ello. Si quieres apoyar este paro, ponte en ello. Si yo soy bueno para hacer caricaturas, haz caricaturas. Si yo soy bueno para hacer teatro, sale a la calle y haz teatro respecto de esto. Si eres bueno para hacer, no Un sé, Photoshop. chambritas, ve afuera y haz chambritas que digan yo apoyo el paro. Si véndelas, está bien, pero ¿me explico? Es decir, sí, E inclusive, como soy decías hace bueno un para... momentito, no necesariamente solo el paro, sino todo tipo de resistencia, ¿no? Todo tipo de denuncia todo. y de inmunización frente a esta agresión psicológica de parte del gobierno. Una de las cosas importantísimas que los muchachos sí saben hacer es identificar cuando algo está trucado por inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ponerse atentos a saber qué cosa es trucada y qué cosa no, porque ahí el Photoshop inteligencia artificial en este momento está jugando malas pasadas en todas partes, ¿no? Entonces, pero no es difícil de identificar si tienes la experticia y el tiempo. Entonces, si tú tienes experticia y tienes el tiempo, ayúdanos a todos a saber qué cosa sí es real y qué cosa no, en las cosas que plantea el gobierno. Porque allí tú encuentras un montón de fotos, de no sé qué, y al final nadie sabe si eso ocurrió o no ocurrió de verdad, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son sumamente importantes. También el observar, el salir a la calle y mirar. No, no quiero decir con eso que te metas en la manifestación ni cosa por el estilo si no quieres, ¿no? Si quieres, qué bueno, pero si no quieres, no. Hay que ir con esta intención, documentar, mirar, observar, saber, atestiguar, saber lo que sí pasó, saber lo que sí pasó. Hay tanta gente que a lo largo de la semana, ¿no es cierto? Por un lado se han reído, pero también han montado en cólera, porque ¿cómo 200? ¿300? Pero si estábamos ahí, la mitad del ejido estaba llena, estaba gente repleto ahí toda la calle, estaba no sé qué, ¿cómo pueden decir que son 200 o 300 personas? Y luego la lógica, que viene el otro que es racional y dice, a ver, para 200 y 300 personas movilizaron 2.000 efectivos armados hasta no sé dónde. ¿En qué cabeza cabe?
¿En qué cabeza cabe? Es decir, tal es el nivel de peligrosidad de un campesino que solo está caminando allí, que no tiene ni siquiera un palo, peor todavía, nada para protegerse, ¿no? Y sin embargo, en todos los otros sectores en donde se han dado las masacres durante toda esta semana, ¿no? No ha habido un solo policía, no ha habido nadie que pudiera auxiliar a esos lugares a donde fueron estas mafias o donde fueron estos grupos organizados, a donde fueron los vacunadores. No hubo uno solo. Entonces, este nivel de conciencia, este nivel de, ok, voy a ponerle pensamiento racional a esto, ¿se sostiene? ¿Sí? Más allá de mi creencia, más allá de que puedo estar o no en favor o en contra de cualquier cosa que está pasando, voy a dejar a un lado lo que pienso, ¿sí? Y me voy a dedicar a observar lo que pasa, lo que me dicen, lo que efectivamente puede calzar con la lógica y qué cosa no. Sé que es difícil, pero los jóvenes lo hacen con mucha más facilidad que los adultos, ¿sí? Mientras más joven estás, más rápidamente puedes salir del engaño, de la niebla mental, ¿sí? Porque tienes todavía, ¿no es cierto?, una estructura por configurar, todavía estás en proceso de construcción. Entonces, es más fácil, ¿m?, que ese proceso de construcción se sostenga sobre la realidad que estoy viendo, viviendo, palpando y atestiguando antes que aquello que estoy simplemente absorbiendo acríticamente, sin ponerle en ninguna tela de duda a eso que me cae de los medios de comunicación. Y una última recomendación que es muy vieja y es muy antigua, que a lo mejor es llover sobre mojado, pero que nunca estará de más. Por Dios, vayan a buscar información en otras fuentes que no sean las corporativas. ¿Por qué seguirle dando valor a lo que pueda transmitir Ecoavisa o Teleamazonas o cualquier otro de esos emporios de comunicación? Son emporios de comunicación. Obedecen, son obedientes al amo, al patrón que les da de comer. Y no lo digo peyorativamente, lo digo el patrono, o sea, al que les ponen nómina. Sí, entonces, ese no es periodismo y tampoco es independiente, ¿sí? Y en este momento no se necesita periodismo independiente, ¿no? Se necesita ojos que atestiguen la realidad. Entonces, más allá de ser periodista o no ser periodista, este es un momento en el que necesitamos registrar por todos los medios posibles y difundir por todos los medios posibles. Y mientras más internacionalmente mejor, todo lo que está aconteciendo aquí, poniéndole por lo menos una etiqueta diciendo, esto ocurrió en tal parte, tal día. Nada más. No necesitamos tampoco que pongas toda una historia. Pero sí necesitamos mucha presencia en redes, sí necesitamos mucha vigilancia ciudadana respecto de las acciones del gobierno en la calle, porque adentro de la asamblea debería haber quien los fiscalice, debería haber quien nos esté vigilando y está muy débil eso allá. Entonces nos toca a nosotros que estamos acá y que no estamos solos, ¿no? Pero sí estamos fuera del ámbito de la protección del Estado. Entonces nos toca protegernos a nosotros mismos, vigilar lo que hacen las fuerzas de represión y documentar absolutamente todo lo que podamos en la medida de lo posible. Y si tengo un contacto fuera del Ecuador, activemos ese contacto, busquemos la manera de que esto salga de aquí, porque si no sale de aquí, no está ocurriendo. Lo mismo que tú cuando no ves algo en la televisión, piensas que no ha pasado, así mismo, esto que está ocurriendo aquí en el Ecuador, siendo todo lo que es un país, ¿ah?, afuera ni se sabe, ni se ve, ni se entiende, ni les interesa. Entonces, a menos que nosotros lo pongamos en pantalla, a menos que nosotros lo pongamos a rodar en redes, a menos que nosotros lo pongamos en la palestra pública, esto no se va a ver, esto no se va a saber, y es nuestra historia. Y es una historia que está teniendo una fuerza muy profunda, muy honda, ¿no? Y está ciertamente remeciendo la conciencia. ¿Tú
tenías razón hace un ratito y yo discrepo en cierta parte. Tú tenías razón en el hecho de que este es otro momento, ¿no? En el que hay un remecer de un montón de cosas. Pero yo no creo que estemos volviendo atrás. Yo lo que sí creo es que este gobierno tiene muy antiguas tácticas y técnicas y son arcaicas, lo mismo que son arcaicas las formas de liderazgo de todos los espacios, izquierda, derecha, centro, de acá, de allá, de cualquier parte. ¿Sí? Y que la única manera de remozar eso y la única manera de darle un nuevo paradigma, precisamente, ¿no? Es estar abiertos a que todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Tiene su propia lógica y hay que estar atentos a esa lógica. Y esta no es la lógica de las dirigencias, ni de los conciliábulos, ni de los diálogos amañados, ni de eso dijo el presidente, ni de... No, esto de acá ya se rompió, esto de acá es otra cosa, y aunque dure 5 días o aunque dure 20 años, realmente tiene una lógica distinta en la que habremos de sintonizarnos, porque si no nos sintonizamos, ahora sí nos quedamos afuera. ¿Y nos quedamos afuera en qué sentido? En el sentido de la comprensión, en el sentido del apoyo si es que es necesario hacerlo, en el sentido del darle una orientación y capitalizar eso, capitalizarlo como un capítulo en el que es una simiente, es un germen de una cosa que está emergiendo y que es necesario darle vitalidad, darle pies, darle sentido, darle un orden nacional. Lo estamos sintiendo como nacional, lo estamos actuando como nacional. Aunque sea Los local, ¿no? discursos que se Es muy escuchan en importante. A las ver, es un detalle que bases. es muy importante. Esto de aquí, cada vez es más evidente el tema de que no es solamente el diésel, de que no es solamente el agravio que ha hecho a nuestra comunidad, de que no es solamente el agravio territorial, no es solamente el tema de la CONAIE, no es solamente el tema de Cotacachi, no es solamente el tema de Quinsaloma, no es solamente el tema de los arroceros, sino que ahora se convierte así sea, así tenga una operatividad local, ¿no es cierto? Claramente se va sintiendo el carácter nacional de la resistencia, de la propuesta. Y en ese sentido, permíteme que antes de hacerte la última pregunta, que es una pregunta de cajón y que te la he hecho todas las conversaciones de distintas maneras, quisiera insistirte a ti, a los compañeros que nos están viendo, en que modestamente esta ventanita está a entera disposición precisamente para la construcción de estas alternativas y para que siga abierto un flujo de información y de prevención fundamental para preservar la salud mental, pero también para preservar la paz en el país. Estas movilizaciones, ¿no es cierto? Estas trifulcas son parte de la defensa de la paz, porque lo que estamos, insisto, es a las puertas del infierno Gracias. y esto se hace para evitar que entremos al infierno. Primer punto. Segundo punto que quería yo señalar es el que de pronto una de las formas que los compañeras que nos están viendo pueden contribuir a este proceso de toma de conciencia, independientemente de que estén aislados, de que no tengan tiempo, es el hecho de que como son unos aviones para estas nuevas tecnologías, estaría a disposición todo este material audiovisual, ¿no? De estas conversaciones y de los otros videos, pero de manera particular mientras le estaba oyendo a Karina yo decía qué importante, ¿no? Como psicóloga, esta capacidad que tiene de darle en el clavo a una cantidad de elementos que pueden convertirse en una clave de lectura fundamental para lo que nos está pasando. Entonces, de pronto se pueden hacer clips, se pueden hacer TikToks con pedacitos de este material que ustedes pueden difundir con plena libertad, ¿no? La tercera, bueno, y la tercera es que yo podría, ustedes me avisan, vos me avisas, Karina, a quién más le invito, y yo estoy invitando, por ejemplo, a Pacha de nuevo a que venga acá, no tengo el contacto directo, pero están abiertas las posibilidades, sobre todo en este bloqueo de comunicación. Bueno, y la pregunta con la que quería acabar, que te insisto, es la misma desde hace largo rato. Vos como psicóloga de la psicología profunda, ¿cómo verías la situación de cómo ven los recalcitrantes novoístas? O sea, ¿cuál es el proceso interno? ¿Cómo reaccionan aquellos que están con eso de no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? Yo me acuerdo que alguna vez le leía a Ho Chi Minh y decía, la revolución necesita volver al fascista conservador, al conservador centrista,
al centrista progresista y al progresista revolucionario. Así que, ¿cómo hacemos para que estos potenciales fascistas, ¿no es cierto?, queden al menos de conservadores? Ya está pasando. La presión social es profunda, es fuerte. Y claro, mira, y son cositas súper sencillas, ¿no es cierto? Y es este hecho de que ocupamos el mismo espacio, estamos dentro del mismo círculo, ¿sí? Personas que estamos pensando así, ¿no es cierto? Que tenemos esta visión, que tenemos esta posibilidad de desmenuzar ciertas cosas. Y está la otra gente, amigas que amo profundamente desde la escuela y del colegio, ¿no? Y que han sido novoístas. ¿Y tú crees que yo me voy a poner ahí No, es decir, el amor. No, no. ¿A qué me refiero? En algún momento yo fui muy, lo voy a poner como una anécdota porque quizás esto ilustra un poco más. Uh, fuimos a un, um, a un viaje con una de mis amigas muy antiguas de la escuela que yo adoro. Y tuve que pagar la gasolina y en la gasolina, bueno, me salió una cuenta horripilante y digo, ¿qué pasó? Y entonces yo proferí varios improperios y dije, ¿a quién tengo que reclamarle que esto haya ocurrido? Y entonces la chica que estaba poniendo la gasolina me dice, el presidente, pero con una cara. Y entonces yo, así lo haremos, le dije, ¿no? Dije, pero usted y yo, ¿no? Y se lo dije frente a mi amiga. Y mi amiga estaba muy avergonzada. Ella estaba avergonzada. Se sintió muy mal. Se sintió muy mal. Y sacó un billete y me dijo, ¿puedo, puedo aportar con esto para la gasolina? Digo, no, no es la plata. No es la plata. No, no. La próxima vez, vota mejor. Porque esto que me pasa a mí, esto que me pasa a mí y que yo sí tengo que comer, imagínate lo que es a otro, que le cuesta 10 veces más hacer esta misma cantidad de dinero. Digo, no, a mí no me des esa plata, vota mejor. Y nada más, porque ¿cómo yo puedo decirle a alguien que yo amo? Nada, nada, ¿sí? Mi amiga no es fascista, eso lo sé, ¿sí? Entonces eso es un punto ganado. Pero tengo amigas que sí, desafortunadamente, sí guardan esa mentalidad fascista. ¿Qué hacer frente a ellas? Hacerlo notar. Igual, hacerlo notar. No. Eso es fascista. Así como lo hemos dicho, es que eso es un chiste. No, es que no es un chiste, eso es racismo. Y eso no es cristiano, eso no es católico. Tú te formaste en una escuela, en un colegio católico y te inculcaron otros valores. ¿Qué valores te inculcaron allí? ¿Qué estos te inculcaron esto? Exterminar a la gente que no es de tu color o de tu círculo o de tu... ¿Qué te inculcaron eso? Porque a mí no, eso yo no me acuerdo. Fue lo contrario. Fue lo contrario. A mí me enseñaron la otra cosa. Y fuimos a la misma escuela. Entonces un poco es esto, confrontar una realidad con una creencia y con una actitud. Porque entre las tres no hay coherencia. De alguna manera, en algún momento. Porque nosotros como individuos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra influencia? Nuestros más cercanos. Y con nuestros más cercanos, ¿qué es lo que hay que proteger? La relación. Y desde esa relación, que está sostenida ¿en qué? En lazos de afecto. Desde ahí. Desde ahí, desde la Es lo certeza más de que importante, yo ¿no? te Bueno, quiero. así es. Totalmente. Desde la certeza de que yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia no me hace quererte menos, pero sí me hace distanciar. Porque no puedo sostener
no puedo sostener, ¿no?, una conversación sobre la base del racismo porque yo no puedo defenderlo. Yo lo voy a combatir. ¿Por qué? Porque el racismo es odio, el racismo es discriminación, el racismo es terror, el racismo es una puerta al exterminio. Y eso es un crimen, y eso no lo puedo defender. Esto, esto. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Yo creo que hemos superado la hora y media y creo que ha sido una serie de elementos de mucha contribución, ya no solamente para el debate, sino inclusive para el manejo de las situaciones personales, familiares, de amistades, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo momentos difíciles y la cosa no necesariamente va a resolverse en el plazo más corto. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, cuídense mucho y nada, a apoyar los procesos históricos que nos llaman.